Cafetero. Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana, 11 minutos. Nuestros invitados a esta hora de la mañana, como de costumbre, todos los martes, para conocer la vida notarial. ¿Qué se tramita en una notaría? Es tan importante que ustedes, como oyentes, como televidentes, se enteren de todos estos trámites que obligadamente tenemos que hacer cada momento. Permanentemente tenemos que ir a una notaría a autenticar documentos, a firmar una escritura, el tema de los registros civiles, el tema de las compraventas, las retroventas, las autenticaciones. Bueno, hoy vamos a hablar con el señor notario de Dos Quebradas, el doctor Francisco. Vamos a hablar un tema que es bien importante, y con el secretario general de la notaría, el doctor Sebastián. Vamos a hablar de los testamentos. Señor notario, muy buenos días. Buen día, doctor Germán. Un saludo muy especial para ustedes, para los compañeros de la mesa, para el doctor Sebastián y para quienes hoy nos escuchan y nos ven, por supuesto. Sí, señor, soy el titular de la notaría segunda del Círculo Notarial de Dos Quebradas, ubicada en el Centro Administrativo Municipal, a la entrada del CAM, en el local 101. Hoy es un tema muy importante, doctor Germán, el tema de la situación hereditaria de las personas. No necesariamente tenemos que acudir a un testamento o esperar a que sencillamente el causante fallezca para que los herederos entren en una disputa frente a la masa herencial, a las cosas que dejó el causante. El causante es la persona quien fallece, sino que hay muchas alternativas para que en vida la persona haga su voluntad frente a qué le va a dejar a cada quien para sus bienes. Y hay varias figuras, por ejemplo, el testamento, por ejemplo, unas nudas propiedades que se van transfiriendo a los herederos y se reserva el usufructo, uno de los atributos de la propiedad, mientras este causante o el propietario del bien esté en vida, porque ya va a ceder esa nuda propiedad a sus herederos. Otra figura podría ser el fideicomiso con administración, que es sencillamente dejar la propiedad allí y la sigue administrando la persona que... La que uno determine. No, la administra el mismo causante, la persona que no ha fallecido aún, pero la que era propietaria del bien. ¿Y con Sí. qué fin? Con el fin que cuando fallezca no tengan que hacer un litigio o entrar a determinar quién es el propietario de determinado bien frente a otros herederos, sino que en vida ya saben todos qué le va a quedar a cada uno y digamos que la persona se va tranquila, sabiendo que sus bienes quedaron en manos de quien él quería. Por decir algo, tienen 3 casas, pero él tiene todavía a su esposa viva y tiene varios tiene sus hijos. Sí. Entonces, ¿qué va a querer? Que la casa donde él vivía con su esposa, pues que le quede a su esposa, así sea la mejor, así sea la que sea, pero que no se desacomode su señora en ese momento. Entonces, no van a haber discusiones entre los hijos y la esposa por dinero, que es una situación que en ocasiones, no digo siempre, pero en ocasiones se presenta. Hijos que renuncian a ese deseo frente a la madre y dicen, no, que se quede ella en la casa, yo trabajo y yo... Doctor Francisco Javier Gómez Soto, notario de Dos Quebradas, notario segundo. Una persona que vaya a su notaría y, digamos, quiere hacer un testamento, puede tomar la determinación de dejar a su esposa por fuera del testamento, a su esposo, porque puede ser también al contrario, es la esposa la que puede hacer el testamento, o dejar a uno de sus hijos, o darle, digamos, parte de sus bienes, sus propiedades a una institución o a otro familiar. ¿Eso lo puede hacer una persona en un testamento o necesariamente tiene que mantener los grados de consanguinidad? Doctor Germán, usted hace una excelente pregunta y valga anotar que lo primero que hay que hacer frente a su cónyuge es disolver la sociedad conyugal antes. O sea, cuando en el caso de un testamento hay una sociedad conyugal, ¿qué hay que hacer? Romper esa sociedad conyugal, ¿sí?
disolver esa sociedad conyugal. Es decir, antes de que queden los bienes del causante, se tiene que disolver esa sociedad conyugal. Pero no puedo ir yo directamente a la notaría y decir, mire, a estas personas son las que les voy a dejar mis bienes y excluye la esposa o el esposo. Eso no se puede. Sí puede hacerlo, claro, pero en vida toma la decisión esta persona. Si no lo hace, le pregunto es, si no lo hace, si no disuelve la sociedad. Allí viene ya una sucesión intestada, donde no hay un testamento y todos los herederos van a repartirse los bienes de este causante en cuotas iguales. Pero antes de eso, si es casado y tiene una sociedad conyugal vigente, tiene que disolver la sociedad conyugal. Claro que sí. Ahora, usted preguntaba que si podía cederle estos bienes a unas terceras personas. Sí, pero hay unas proporciones que hay que guardar frente a esas terceras personas y frente a sus herederos. Doctor Sebastián, ayúdenos acá un poquito en este tema, porque es que, digamos, la pareja pelean y dice, yo me voy para una notaría y no le voy a dejar nada. Y resulta que está casado con ella, que ha sido la esposa de siempre, y la quiere dejar por fuera. O en muchos casos, ella le da la plata y lo deja a él por fuera. Es decir, cuando no disolvió la sociedad, cuando él siente pues que en cualquier momento se puede morir, y va y la deja por fuera, ¿eso definitivamente se puede o no se puede? Doctor, buenos días, doctor Germán, a los compañeros de la mesa, al doctor Francisco, a todos los oyentes y quienes nos ven, buenos días. De manera complementaria, lo primero que hay que entender es que dentro del matrimonio se crea lo que se denomina la sociedad conyugal. Sí. Es decir, desde que uno se casa hay una sociedad. Sí. Y todos los bienes que se adquieren desde ese momento entran en esa sociedad. Entonces, con el fin de otorgar un testamento, lo primero que hay que saber es que le corresponde a cada cónyuge. Por eso el doctor Francisco refiere, pues, como primer objetivo liquidar la sociedad conyugal para tener claridad de qué es lo que le va a corresponder a cada cónyuge, porque si bien pueden figurar los bienes en cabeza de la cónyuge o en cabeza del cónyuge, no quiere decir que ellos son propietarios del 100% de cada bien. Ellos podrán simplemente disponer sobre la mitad. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que si, por un caso hipotético, una propiedad figura a nombre del esposo, sí. No tiene buena comunicación con la esposa, se separaron, más nunca formalizaron el divorcio. No hay patrimonio familiar ahí, no hay patrimonio, nada, exactamente. Y él quiere otorgar un testamento. Hay que entender y también hay que hacer esa pedagogía en el sentido de que él solamente podrá disponer sobre el 50% de ese bien, porque el otro 50% le corresponde a la cónyuge por concepto de gananciales. Sí, pero si la persona, por ejemplo, doctor Francisco, tiene esta casa y está a nombre de él, y va y la vende en vida y se gasta la plata, se tira la plata, que eso pasa también en muchos hogares, ¿ahí qué pasa? ¿Ella lo puede mandar a él o no? No pasa nada porque la sociedad conyugal tiene dos momentos, cuando se constituye y cuando se extingue. En el momento que él está en vida, sí, y él despilfarre o derroche este bien que les queda, que es su casa, está actuando dentro de la sociedad conyugal. O sea, o con el visto bueno con la que, claro, él puede hacer sin eso. Sin permiso de ella porque no estaba a nombre. Pues ¿Qué es lo ideal? Que no está, a ver, no es bien visto, no es justo, pero podría hacerlo porque es la sociedad conyugal vigente la propiedad está a nombre en ese momento. Y está a nombre de él y le está vendiendo. Y utilizó su dinero, ya está la tolerancia, la aquiescencia de su compañera. Pero están en el ejercicio de esa que la casa está a nombre de él, va y la vende y se derrocha la plata, se gasta la plata, o se la lleva y punto, y ella quedó jodida. Entonces, lo ideal es que... eso es la cultura de nosotros. Sí. Una cultura, digámoslo así, un poco... preferente con el hombre, ¿cierto? El hombre como administrador de los bienes. Por esa razón, en el año 96, si no estoy mal, surgió la denominada ley de la doble firma, o lo que llamamos la afectación a vivienda familiar. La afectación a vivienda familiar. Y esa figura es supremamente importante, ¿para qué? Para evitar precisamente esa vulnerabilidad en favor del cónyuge que no figura como dueño del predio, o la compañera permanente, ¿cierto? Entonces, esa afectación que hace, amarra el bien y obliga a los dos, porque queda de los dos. No, puede estar en cabeza del cónyuge o del compañero permanente, ¿cierto? El 100% de la propiedad puede estar a nombre de esa persona. Pero si ese predio queda grabado, que por ley es una obligación que quede grabado, ¿cierto? Porque la finalidad es precisamente eso,
que las decisiones se tomen dentro del matrimonio, no solamente por parte de un cónyuge. Esos bienes, cuando es una vivienda y está en cabeza de un solo cónyuge y es la única vivienda que tienen, tiene que quedar con afectación a la vivienda familiar, y eso es como colocarle un candado en favor de la esposa, en favor de la compañera permanente. Sí, porque para venderla tienen que firmar los dos. Pero ojo, Sebastián, esa situación ocurre en el evento que se haya constituido sobre ese bien, esa afectación. No necesariamente y no siempre. Porque si no aparece nada, no aparece No hay la nada y afectación, puede venderlo. él va y la vende. Entonces esa es otra figura interesante para discutir después, porque cualquier persona teniendo un bien, no más una familia que lo tenga, necesariamente debe acudir a esta afectación para proteger ese único bien. Una señora que nos persona. esté escuchando en este momento y diga, caramba, con eso que estoy escuchando, entonces, digamos, mi marido pelea conmigo y le da por ir a vender la casa porque está a nombre de él solito, ella puede ir a la notaría, o qué tiene que hacer esa señora para ir a que quede en la escritura, que dice yo soy la esposa legítima, yo quiero que en la escritura de la casa aparezca, hoy aparece él solo, pero yo quiero aparecer ahí, ¿lo puede hacer? Claro que sí. Y si él no está de acuerdo, ¿qué pasa? No, es que es la ley, es el único bien, es la ley. ¿Cómo se constituye? Mediante una escritura pública y se registra en el folio de matrícula inmobiliaria. Eso lo puede hacer ella y él tiene que hacerlo. A ver, ella no. Eso ya serían los dos porque tendrían que acudir con el registro de matrimonio. Eso sería prácticamente o acudir sencillamente a una sociedad conyugal. Pero no, igual, si tienen una unión marital, de hecho podrían hacerlo y necesitan firmarlo los dos, sí. Pero si él se niega, doctor Sebastián, ¿qué pasa ahí? Bueno, la norma que nos indica que al momento de adquirir el bien se hace una indagación al comprador. Sí. Y se le indaga sobre qué, sobre su estado civil. Entonces lo primero que decir, soy casado o convivo en unión marital, o lo que llaman también la unión libre, con una persona por más de 2 años. Bueno, también se le indaga, ¿tiene más propiedades? Sí, pues ya digámoslo así, ya habría que mirar si los otros bienes tienen esa figura. Pero Sebastián, hablemos, la pregunta del doctor Germán es si tienen un bien ya hace mucho tiempo y desean, la señora sobre todo. La señora dice, no, venga, dice, no, yo tengo que cubrir este único bien. No puede hacerlo porque son los dos. Tiene que ser los dos. O ya sería algo, hacer la solicitud. Doctor Francisco, yo creo que la recomendación que hay que hacerle acá a toda nuestra audiencia es la siguiente. Cuando vayan a adquirir un bien, no lo deje a nombre del solito o no lo deje a nombre de ella solita, porque ya es a partir de ese momento. Ahora vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es antes del matrimonio, sobre todo cuando son segundos matrimonios. Es que, doctor Germán, me excusa, si adquirieron ese bien con posterioridad al año 96, 95, que se da la afectación, de manera lógica, ¿va a quedar cubierto este bien? Porque en el momento de adquirir el bien, el notario, es obligación del notario, garante de la fe pública, y lo hemos hablado acá de la función del notario, indagar si tienen ya un bien, aparte de este, y sobre este desean que se constituya o no una afectación. Pero si él no quiere que esté ella, le pueden hacer el trámite legal en la notaría. Ese bien, claro, pero no si él no quiere, o sea, ya va a ser difícil porque tiene que ser voluntad de ambos para efectuar esa afectación con un bien incluso esa afectación se puede trasladar de un bien a otro, ¿sí? Porque van a adquirir uno mejor, porque van a desmejor, o sea, ya miran sobre qué bien constituyen esa afectación. Pero, doctor Sebastián. En un testamento, normalmente la gente va y dice, yo tengo varios amigos que antes de fallecer han dejado su testamento, incluso he hablado con ellos en vida, y me dicen, no, yo sé que ya dentro de poco me voy a ir, porque tengo una enfermedad terminal, y voy a dejar todo organizadito, que es lo ideal, voy a dejar todo organizadito. Entonces, a mi esposa le dejo la mitad de mis bienes. La otra mitad de mis bienes le quedan a mis 2 o a mis 3 hijos. Ya ellos se lo distribuyen, o simplemente les dice, o él hace la distribución. Si yo tengo este carro, se lo dejo a esta persona. Si tengo esta finca, se la dejo a mi hija. Si tengo este otro bien, este apartamento, se lo dejo a mi hijo. Normalmente eso es lo que se hace en los testamentos. Como notario, digamos, ¿qué se puede llegar a encontrar en esos testamentos? O qué curioso podríamos encontrar que diga, no, voy a desheredar mis hijos, le dejo la mitad a mi esposa, pero la otra mitad se la dejo a otras personas. ¿Eso ocurre? Es que en primer lugar no es que le deje la mitad a su esposa, de manera lógica, antes
de efectuar. Ya era por derecho propio. Claro, ella es que hay que disolver esa sociedad conyugal. No es que le voy a dejar, es el derecho de, Es el derecho de ella. de esa misma sociedad conyugal, ¿sí? Y sobre desheredar a uno de los hijos o no, para eso tiene que seguir unos trámites judiciales que pueden ser tema de otra, Porque ese hijo puede de otra demandar. intervención. Claro, puede demandar porque es que no puede quedar por fuera así porque sí. ¿A usted? Que pueda mejorar a uno de los hijos, sí, porque hay unas proporciones frente al testamento. Usted que lleva son muy poco de buenas. notario, pero ¿le ha tocado ir a leer un testamento? Claro que sí, y Y varios. leer un Y llevo testamento. poco de notario, pero en mi ejercicio profesional llevo muchos años. Sin embargo, en la ¿Le ha actividad tocado notarial hacerlo? me ha tocado ya leer unos testamentos frente a personas. Cuando se lee un testamento frente a una familia, todos son como a la expectativa. Ellos no saben No, qué dejó. no. O sea, me ha tocado leerlo. O sea, no me ha tocado aún dar lectura a un testamento cuando la persona ha fallecido. Sí. Lo que sí me ha tocado es leer la minuta, la escritura pública frente a los testigos, porque esto tiene unas rigurosidades y debe constituirse frente a unos testigos. Pero no me ha tocado leerlo frente a herederos, no me ha tocado hacerlo efectivo ese Sí, porque testamento los herederos, bueno, ¿y a mí en qué ese me dejó? ejercicio. ¿A mí qué me dejó? Mi papá, o entre otras cosas, doctor Sebastián, en este tema del testamento, hay muchos casos donde no tenía esposa ni tenía hijos. Yo conozco casos de personas que no tenían ni esposa ni hijos. ¿A quién le queda esa herencia? O ese testamento, él generalmente, ¿a quién se lo deja? ¿A las sobrinas, a las hermanas o a quién? Bueno, primero como para no quedarnos con la duda, son dos testamentos, el abierto y el cerrado. El abierto... Hay un testamento abierto y hay otro cerrado. ¿Cuál así es se el denomina, abierto? ¿Cuál es el abierto y cuál es el cerrado? El abierto y el cerrado. El abierto es digámoslo así, tangible al público, es decir, las personas lo pueden conocer, así la persona esté viva y no haya fallecido, yo puedo ir a pedir la copia del testamento y mirar la voluntad, pues como es la común, lo más común, la voluntad de mi papá. Porque es un testamento abierto, yo lo puedo leer, lo puedo revisar y saber qué fue lo que él plasmó allí. Si es cerrado, solamente hasta el día que la persona fallezca, el testador, ahí sí, van a ir los familiares a pedirle al notario, léame qué dejó mi papá guardado en ese sobre, porque eso queda en un sobre cerrado durante todo el tiempo de la vida del testador. Y solamente hasta el día del fallecimiento, todo el mundo se va a enterar cuál fue la voluntad de esa persona. Ya frente a los órdenes, si una persona es soltera, no tiene hijos, ya nos vamos, digamos así, como por, en primer lugar, a entender quiénes son los herederos forzosos que la ley determina para que reciban esa calidad de legatarios o testamentarios. Y uno son los hijos. A falta de hijos, habrá que dejar a los padres y los padres viven. ¿Recibiendo qué proporción? Un 50%, lo que la ley determina como legítima rigurosa o lo que por ley forzosamente le tiene que corresponder a sus herederos forzosos, que son o los hijos o los padres. Si no hay ni hijos ni padres vivos, ya el testador puede decir, se lo dejo a un vecino, a un amigo, a la fundación, a una entidad, lo que sea. Ya es Doctor libre Francisco, disposición. ahora se lo voy a poner de esta manera. Resulta que murió el tío y el tío no dejó ni esposa ni hijos y no dejó testamento. ¿A quién? Y dejó varias propiedades. ¿A quién le corresponden esas propiedades? A ver, en primer lugar, miremos si tiene los padres vivos aún. Bueno, entonces, Sí. por eso, entonces, en orden cronológico o consanguíneo, De le consanguinidad. toca a los papás. A los padres. Si muere el solterón, Mire, murió un solterón y dejó plata Doctor Germán, le voy a contar una situación que me sucedió de la vida real. de la vida real y me sucedió y no hace muchos años. Sí, ¿qué pasó? Yo tenía una tía, ella era docente, tenía muy buenos ingresos, mi tía, muy juiciosa, era soltera, vivía en Manizales y heredaban los hermanos de ellos, incluso heredaban mi padre, pero mi padre ya había fallecido, entonces como no estaba mi padre, heredamos mi hermana y yo. Pero a los papás de ella ya habían fallecido. Los papás, es decir, mis abuelos habían fallecido hacía muchos años, porque mis tíos Era una son tía personas suya. muy mayores, son 60, 70, muy mayores, no 60, 70, no muy mayores, Es decir, pero eran usted heredó 70 de y la tía. algo, heredé de mi tía. Pero porque y ella algo dejó el que testamento o no, por no, ley? no, por ley. Por ser sobrino. Por ley, no por ser sobrino, en representación de mi padre. Heredaron los hermanos, Ah, venga, pero venga, los venga, hermanos venga. que ya habían fallecido, esa cuota de los hermanos son hereditarios A ver, también. sí. Porque es que la herencia no es un derecho. Muchas veces los hijos van donde el padre y le dicen, es que yo necesito que me dé mi herencia ya. No, es que usted no tiene, su herencia la no es un herencia es después de derecho. que muere. Su herencia no es un derecho, es una expectativa.
Es una Es expectativa. una mera expectativa. ¿Por qué? Porque es que estamos vivos. Y hablábamos ahorita con el doctor, para uno morirse no necesita sino estar vivo. ¿Quién quiere decir que una persona de más años se vaya a morir antes que otra? Pues digamos que puede ser la lógica, pero esa lógica no es permanente y personas de menos edad se pueden morir antes que unas de más edad, y es lógico. Entonces, yo heredé en representación de mi padre por mi tía, que era una mujer soltera. Y allí se presentaron situaciones siendo unas señoras muy queridas, muy juiciosas, que rezaban todo el tiempo, muy piadosas, muy dedicadas a sus hogares y todo. Una tía incluso vivía en una propiedad de la otra tía, de la causante, y dijo, venga, pero es que ella quería dejarme este bien en vida, donde yo vivo, quería dejarme el apartamento. Sí, pero no se lo transfirió. No podemos hacer nada porque legalmente esto entra en la repartición. Se puso muy brava conmigo mi tía, porque yo le manifesté eso. En esa época no era notario, era abogado, y le dije, pero tía, ¿qué podemos hacer? Que las demás partes la mejoren un poco. Y a voluntad de ellas, porque la verdad hay que actuar conforme a la ley. Pero entonces repasemos. Si una persona muere soltera, o como le dicen, un viato, una viata, pues, que se dice en el argot popular, muere y los papás están vivos, heredan los padres. Si no están los papás vivos, siguen los hermanos. Pero es que, siguen los hermanos. ¿A quién sigue? hay una regla que le enseñan a uno desde la universidad y es la siguiente. Se indica que la herencia desciende, asciende o se extiende. ¿Qué quiere decir eso? A ver, desciende significa ¿qué? Los hijos. En Que primer los lugar, hijos. busque los hijos, a ver si el que Los murió dejó hijos, hijos. eso. Si no dejó Desciende, hijos, asciende, entonces es los padres. Si no hay hijos, entonces miramos a ver si asciende, a ver si hay padres o abuelos. Busque ahí para arriba a ver quién está vivo. Si no hay nadie, se extiende, es decir, mira a los hermanos, qué hermanos dejó. Y si hay alguno fallecido, entonces ya vendrán. Con los uno hijos. que esté vivo, le toca todo a él. Sí. En el caso de su tía, tenía hermanos, hermanas. Claro, tenía muchos hermanos, tenía varios hermanos, eran 6 hermanos. Por eso, y no le tocaba a los 6 hermanos. A los 6 hermanos les tocó, pero habían ya unos fallecidos. Entonces, ¿a quién le tocó? A los hijos de De los fallecidos. esos hermanos fallecidos. O sea, en ese caso el Ahí sobrino. entramos nosotros. Nunca pensé que me fuera a tocar una herencia de mi tía, pues porque pues, primero la veía muy saludable y segundo, Sí. nunca quise Siempre esa da uno situación. curiosidad, Sebastián, de preguntarle cuánta plática le dejo, pero bueno, no lo tocaba. Mire, No, y le cuento. Y me quedó buena plática, y me quedó buena bueno, plática para que sí, maravilloso, sí, qué sí, tía sí, tan sí, sí. querida. Muy querida. Usted debe recordarla muy gratamente. Después de muerta, antes de muerta no éramos tan cercanos, pero debe- después de muerta sí. Debe orarle bastante. Hace unas preguntas espinosas usted, doctor Germán. El Papa Francisco se lució con un maravilloso mensaje. Bueno, dijo cosas tan lindas. Esta vida se va a ir rápido. No pelee con la gente, no critique tanto su cuerpo, no se queje tanto, no pierda el sueño por las cuentas. Busque la pareja que lo haga feliz. Si se equivoca, déjela y siga buscando su felicidad. Nunca deje de ser buen padre. No se preocupe tanto en comprar lujos y comodidades para su casa. Oiga esto, ni se mate dejándole herencia a su familia. Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno. Es la ley de la vida. Es la ley de la vida y es un consejo sabio. Pues, es un consejo sabio porque la gente es amase y amase fortuna. ¿Y a quién le queda? A la familia que a veces ni lo quiso ni la quiso. Entonces eso pasa. Total. Eso pasa. Digamos, en el tema del testamento, es también muy normal que se le deje dinero, cuando hay gente con mucho dinero, le deja dinero a instituciones sin ánimo de lucro, a fundaciones, dejan colegios terrenos para construir iglesias, escuelas, colegios. Ahí, ¿cómo es ese testamento? Le manifestó ahorita, doctor Germán, la forma de los testamentos, abiertos y cerrados. Abiertos y cerrados. ¿Sí? Ese sería abierto. No necesariamente. Abierto es que lo No puede conocer necesariamente. toda la gente, lo es público. Lo que pasa es que yo pensaría que dependiendo si es mucho dinero, pues de pronto la persona querrá ser un poquitico confidencial con la información, entonces lo dejará cerrado y solamente hasta el día que él falte se sabrá realmente qué fue lo que él dejó.
pues sería que eso no, pero no hay discriminación alguna pues de cuál sea mejor o no. Todos dos son válidos, todos dos. Y nada tiene que ver frente a los bienes a esas terceras personas con ánimo o sin ánimo de lucro, porque eso hace parte de una proporción de su masa herencial. Sin embargo, puede dejárselo a esas sociedades con ánimo o sin ánimo de lucro en un testamento abierto o un testamento cerrado. El cerrado es que no quiere que se conozca hasta el momento de su fallecimiento, y el abierto es que puede ser asequible a cualquier persona, porque puede llegarse a la escritura pública la misma. ¿Sí? Permítame, doctor Francisco Javier Gómez, notario segundo de Dos Quebradas, vamos a un espacio comercial y ya regresamos para que continuemos Perfecto. con este tema que me parece bien importante. Turismo Marquiño, agencia de viajes, te tiene los mejores planes. Super paseo a Toluco, Beñas, las islas de San Bernardo, Cuenca de la Caimera, Volcán de Lodo y Cartagena de Indias. Disfrute este super plan del miércoles 4 de enero al lunes, día de fiesta, 9 de enero del 2023. Informes y reservas, carrera 17, número 840, barrio Villafán y La Popa, Dos Quebradas. O llamen al celular al 315-416